Hola y sean todos bienvenidos una vez más a este podcast de Creepypastas de Medianoche. Bueno, como pueden ver me estoy presentando vía cámara para la introducción de este episodio final de La Realidad Falsa, que ya saben que es una creepypasta que a mí en lo personal es muy importante. Ha sido la última hasta la fecha que he escrito. Quién sabe si vuelvo a escribir otra, el tiempo lo dirá. La verdad es que ahorita incluso apenas el tiempo se consigue para grabar estos episodios, así que pues no voy a prometer que escriba otra, al menos no en un corto plazo. Pero sí quería agradecer mucho, ya que si bien no es del todo oficial, a ver, ya es prácticamente un hecho que ya somos 17,000 seguidores en el podcast. Y de verdad muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que me han estado dando a lo largo de estos 2 años, que sigo sin creerme que ya son 2 años neta desde la que inicié el podcast, por aburrimiento más que nada. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes, también a los que me mencionan sus historias de Instagram, pero la verdad pues neta, buen pedo si las quise subir, pero pues cuando me doy cuenta ya pasó las 24 horas. Muchas gracias y de verdad espero que disfruten esta historia, que la hayan disfrutado en estos 2 capítulos, que si bien la idea fue subirlos originalmente, prende la luz. Si la idea fue originalmente subirlas en uno solo, la verdad es que por tiempo y por cuestiones pues personales o más o menos por ese rollo, no lo hice. Pero de verdad espero que les vaya a gustar esta conclusión, por así decirlo. Y bueno, ya rápido un corte. Y bueno, un pequeño corte aquí para decirles, hacer un saludo obviamente a los que os siguieron en Insta, que es Dani, para Ethan Flores, para Ernesto Castillo, para Escalante Tenio, para Jocelyn Coronado y para Sara Gandhi, Jocelyn López, Georgina, Matías Emilio. Y creo que ya serían todos. Y bueno, más que nada me pidieron un saludillo por ahí. Me pidieron un saludillo por mensaje de Julia Eiroa. La verdad desconozco si la saludé, pero bueno, por si acaso, un saludo para Julia Eiroa y para Fernanda Avendaño, que me pidieron que la saludara para este podcast. Y bueno, pues no, nada más que agregar, amigos. Espero que disfruten. Ya les robé 2 minutos del programa. Entonces espero que disfruten el podcast, este episodio, esta conclusión. Y nos vemos en el siguiente episodio, que ya tengo las listas, las creepypastas que voy a narrar. Ya las estuve viendo este tiempo que estoy muy inactivo. Y gracias a los 17,000 seguidores, de verdad, muchas gracias. No saben, no tengo, es todo lo que puedo decir. Y ser más frecuente, ¿no? Entonces, pero bueno, demos inicio a La Realidad Falsa, parte final. Que la disfruten. La Realidad Falsa, creepypasta, capítulo final. La ilusión de una realidad. Han pasado alrededor de 3 meses desde que vi a Mark y que dejé la investigación de lado. Todo eso para poder alejarme un poco y seguir con cosas que siempre había querido hacer. Conocí a algunas personas, me relajé y de verdad sentía que todo esto va, o al menos iba para algo más allá de ser pasajero. Fue entonces cuando recibí una llamada de Mark. Quería verme tras el tiempo desde la última vez que hablamos. Me comentó que por fin lo había descubierto. Había logrado rehacer la droga para combatir contra el subconsciente de las personas. Acordamos un lugar para poder vernos y que me explicara qué fue lo que exactamente hizo. Llegamos a un pequeño consultorio, no muy llamativo. Arrinconado en su silla, en una de las esquinas del cuarto se encontraba Mark. Se notaba por su aspecto que estaba algo falto de sueño, lo que me hizo levantar sospechas. Además de eso, fue que en su antebrazo se podían ver algunas cortadas cicatrizadas. Se podía ver un estado deteriorable, lo que me hizo preguntarme del por qué me había citado exactamente a este lugar. Fue en eso donde Mark me saludó temblorosamente. Podía ver su nerviosismo reflejado en él. Podía distinguir que este no era el mismo psicólogo que contacté hace ya varios meses atrás. Como sea, me comentó a rasgos detallados lo que hizo con mi droga. En realidad, no lo hizo tal cual. Dejen explico. Estaba sobreexcitado, por lo que nada más me dio unos documentos que eran sus registros de la investigación, mientras me comentaba que iría preparando la fiesta de bienvenida. Fue entonces cuando pude leer sus documentos. Conservé únicamente que era el que tenía más información relevante. Los demás eran solo expedientes de sujetos de pruebas. Pero creo que deben leerlo para que se hagan una idea del por qué tenía Mark en sus manos y cómo fue lo que hizo. 13 de abril. Charles me dio un poco de su droga para experimentar, así como para modificarla.
Mi meta con esta sustancia es tratar de controlar los miedos y controlarlos que tiene el ser humano. Con esto se podrán combatir todas las fobias del mundo, así como las enfermedades mentales a largo plazo. Para todo esto contraté a algunas personas que se sometan a este procedimiento. La verdad es que solo son personas sin hogar, que necesitan un hospedaje. Lo sé, suena como un monstruo, pero al final, ¿qué es la ciencia sin un poco de riesgo, verdad? Estuve experimentando con estas personas. Mis intenciones es trabajar con su amígdala, una pequeña estructura alojada en el seno del sistema límbico, donde están las emociones. Para ello, estimulo esa parte del sistema nervioso con experiencias. Como no conozco ni de asomo a estas personas, las estimulo con música y sensaciones. Más allá de ser música linda y alegre, es todo lo contrario. Esto es porque al infligirles miedo o incomodidad, al no ser algo preciso, su cerebro lo relacionará con el primer recuerdo que tenga relación con un sentimiento así. De esta manera, ellos crearán su propio infierno personalizado. Si bien las intenciones de Charles eran que la gente viviera en una ilusión, esto va en su contra. Las personas ya no tienen el control en sus ilusiones. Ahora en este caso, yo lo tendré. Basta con cambiar el estímulo de uno alegre a uno triste, o uno de terror. Básicamente tengo el control total ante esas personas. Es así como se combaten los miedos y traumas. Estamos aportando grandes cambios a la salud mental. Por más clandestinos que puedan sonar, al final esto solucionará muchísimas enfermedades. Volviendo a la droga, no hice gran cosa con ella, simplemente aumenté las dosis para que las personas pudieran ilusionarse más tiempo. En ese trance podrían pasar incluso una vida eterna. Es momento de comenzar con las investigaciones. Para empezar con todo esto, traje alrededor de unas 10 personas sin hogar, 5 hombres, 3 mujeres y 2 niños. Estas 10 personas están sometidas a la droga y a ver sus peores temores. Si bien dije que aumentaba la dosis, le pedí a un científico anónimo que si cambiaba la estructura química de la droga para hacer que los efectos duraran menos. Esto se debe a que ahora mismo le suministro constantemente la droga en su sistema, para que en algún caso de que sea demasiado, al desconectar la droga, el efecto terminará inmediatamente o lo más pronto posible. Se desconoce aún qué pasa si ésta sigue ingiriendo constantemente de manera indefinida. Empezaron las pruebas. Por un grado de incompetencia, 2 hombres y una mujer murieron tras algunas pruebas. A diferencia de Charles, yo no tengo un equipo igual para monitorearlos, pero por los fluidos que emitían sus cuerpos, tanto el sudor como las lágrimas, así como orina y excremento, tenía la total certeza que no estaban viendo algo muy gratificante. Creo que es lo más conveniente de esta droga. Nunca saber qué es lo que está viendo con precisión la persona. Pero al morir esos 3 pacientes supuse que había logrado mi cometido, hacer que literalmente se cagaran del susto. Más allá de eso, las muertes fueron tanto por paro cardíacos como por ataques de pánico, que terminaron con las vidas de ellos. Solo ellos supieron los horrores que vieron allí. Continué con las pruebas, pero ahora más reservadas. No podía darme el lujo de perder a otra persona. Mi atención estaba enfocada al 100% en la persona que estuviera atendiendo en el momento. Eso no evitó que murieran casi todos. Mismas condiciones, por ataques de pánico, se ahogaban en su vómito, paro cardíaco, entre otras condiciones. La razón principal por la que no dejaba de suministrarles la droga es difícil de explicar. En el fondo, sí quería que todos dieran frutos. Sí quería que al menos uno de ellos lograra vencer sus miedos o lo que sea que viera en ese lugar. Al menos durante un momento lo creí imposible. 2 niños y una mujer lo lograron, sobrevivieron a la droga. Parece ser que eran las personas con una conciencia menos preocupada del total de personas que traje aquí. Supongo que al final las personas menos trastornadas son las que pueden dejar ir el mayor peso de la culpa. Y por lo tanto, las que merecen vivir. Tras leer todo esto me quedé algo impactado por los pocos escrúpulos que tuvo para matar al menos de una manera indirecta a todas esas personas. A sangre fría. Es increíble pensar que a este loco le dije cómo se hace toda esta mierda. En fin, supongo que después de todo hay algunos que no merecemos un perdón. Después que estuve reevaluando la situación en base al documento que leí, Mark volvió para indicarme el lugar al que debía de ir.
Lo seguí hasta un pequeño cuarto con cadenas. Mark, con un claro nerviosismo, comentó que no había por qué tener miedo, que solo veríamos los resultados de la prueba. Entonces Mark sonrió y me dijo: «Está todo bien. No verás nada que no hayas visto antes». Al entrar fue algo difícil de describir. Era su cuarto de experimentos, donde veía varias bolsas en el piso, un olor indescriptiblemente asqueroso y tres camas donde tenía amordazados a los 2 niños y a la mujer. En ese instante exigía explicaciones por qué estaba teniendo a los sujetos contra su voluntad. Fue entonces cuando Mark me comentó algo que jamás olvidaré. «Charles, de verdad que aún no lo entiendes. Estas personas son la prueba viviente que nuestro experimento funciona. Tu experimento ayudará a curar muchos síntomas relacionados con la psicología. Esto es histórico». Yo no podía ni siquiera mirarlo a los ojos. Todo esto era un desastre y un insulto a lo que yo creí. Pero ¿saben qué fue lo peor? ¿Quieren saberlo? Al acercarme a la mujer podía ver rasgos muy cuidados. Sus dientes eran blancos como la nieve, había rímel seco en sus ojos. Esta no era ninguna indigente. Este hijo de puta realmente secuestró a 10 personas contra su voluntad. Y en eso, nada. Solo recuerdo que caí inconsciente. La luz se había apagado por completo. Me encontraba envuelto en tinieblas. Seguramente me habían golpeado en ese momento. Quería saber dónde estaba. La verdad que me negué a creer era que estaba dentro de mi propio experimento. No supe qué hacer en un inicio. Caminé o floté por varios minutos hasta intentar encontrar una luz, pero nada. Entonces comenzó a sonar una melodía hermosa pero a la vez aterradora, la sonata de Luz de Luna. Comencé a flotar en un camino imaginario que me hubiera gustado que estuviera frente de mí, cuando veía cómo pieza por pieza se comenzaba a construirse. Continuaba por el camino sin esperarme a encontrar a algo o a alguien. Caminé por algunos minutos. Digo minutos porque al menos así lo sentí yo. Llegué a un pueblo con un lago. En este lago se podían distinguir cómo los cuerpos flotaban, cómo el color del agua se coloreaba de a poco en rojizo. Mientras caminaba se podía ver algunas figuras a lo lejano. Al observar fijamente, se podía ver que eran personas. Sin embargo, no eran personas como las que uno conoce al ir por la calle. Estas eran diferentes, de cierta manera, se veían más demacradas por el tiempo, por su edad. No ancianas, se veían de alguna manera sin vida. Recuerdo haber visto un hospital que se construyó ante mí. Entré. Si no mal recordaba los documentos de Mark, estas ilusiones lograban que uno combatiera contra sus mayores miedos. Busqué en el hospital alguna salida o algo que me diera un indicio sobre qué tenía que hacer en ese lugar. Para mi desgracia, las habitaciones comenzaban a marcarse con un color rojo. Ese color rojo chorreaba por las paredes, cambiando el color de las paredes. Saliendo podía encontrar un par de mujeres, por así llamarlo. Estas cosas, si bien estaban vestidas como mujeres, la cara era un simple borrón, como si una goma de borrar se deslizara entre sus caras, afectando sus rostros de manera deforme. Estas mujeres no me atacaron directamente, al contrario, huían de mí, de mi presencia, de tal manera que salían despavoridas al otro extremo del que yo provenía. Me acercaba lentamente hacia una de ellas que estaba en posición fetal en el rincón. Comenzó a chorrear desde sus orificios al momento que traté de acercarme levemente. Pasé de ella y seguí caminando, en donde pude ver esos cuartos. Donde ponen a los niños después de un parto. Tras mirar detrás del cristal, pude ver a una persona con una bata de laboratorio mirando detenidamente a cada uno de ellos. También podían ver bloques de construcción, entre otras cosas. No puedo decir qué miraba exactamente porque no lo recuerdo, pero era en relación con la información que colgaba de la cuna en la parte inferior donde se encontraba el recién nacido. Quise entrar.
En un momento podía ver cómo el hombre tomaba uno de los bloques y dejaba que la gravedad hiciera efecto sobre el frágil cuerpo del infante. No tenía preferencia, simplemente examinaba cada uno de ellos. Tenía el poder y los huevos para hacer esa horrible acción. Estuve en un estado de desesperación hasta que recordé que nada de esto era real. Todo era falso. Sin embargo, la desesperación regresó cuando recordaba los informes de Mark. Cuando recordé lo que le ocurrió a esos 10 sujetos de prueba. En ese entonces la desesperación regresó. Lo que no contaba Mark era que literalmente está jugando en mi juego, por lo que intenté calmarme, pero una parte de mi cabeza aún pensaba en los miedos personales que tenía. ¿Nunca les ha tocado que alguien o una página de internet les diga que las máquinas nos conocen mejor que nosotros mismos? Bueno, con lo que contaré espero que se recapitulen ese pensamiento. Estuve pensando tratar de demostrar mi mayor miedo. Es decir, Mark jamás controló esto a su antojo. Sus pacientes se dejaron llevar por las ilusiones porque no estaban acostumbrados cuando consumían la droga, y sus organismos tampoco. Pero Mark no recuerda y no contaba con que yo mismo creé todo esto y que yo mismo fui la primera persona en consumirla. Así que traté de concentrarme. Salvo los últimos meses, no soy alguien tan perturbado, al menos así lo creí. Tras entrar otra vez en mi entorno, noté que no estaban más en el hospital, estaba en una iglesia. Deambulé por un par de minutos, donde pude notar sobre todo a un padre que estaba contemplando una hoguera. Caminé con mucha preocupación y me pareció familiar. Al fin de cuentas, en mi subconsciente, todo me va a parecer familiar. Claro que lo he visto en algún lado, pero siento que lo había visto más veces de las que me gustaría recordar. Fue entonces cuando noté que cocinaba algo en la hoguera, una especie de estofado. Me paré a su lado, tartamudeando y temblando. Pregunté si no sabía si había alguna manera de salir de aquí. Me contestó que no la hay por ahora. Tengo que purificarme o alguna mierda así. Entonces le pregunté por qué está aquí. No respondió, solo me miraba con esa mirada con un párpado caído. Me extrañó la actitud de este hombre. Todo iba sorprendentemente bien, hasta que comentó que esperaba que saliera. Los demás no tuvieron tanta suerte. En eso, en la caldera podía visualizar levemente dedos humanos. Tus otros amigos definitivamente no hicieron el mínimo esfuerzo. Aquello me sorprendió. Sé que nada es real, pero todo siempre se sintió demasiado real y mierda. Ahora que enfrento mis problemas psicológicos se siente más real que nunca antes. Detrás de la iglesia recuerdo que estaba un cementerio. No estaba antes. Se manifestó poco después de ver los dedos de esas personas en la sopa. Pero ahora había algo diferente. Sabía que no debía entrar ahí. Algo en mí me lo decía. Pensé en dar la vuelta, pero escuché la voz. Era la voz de Clara. Clara no se apareció allí. Su cuerpo estaba totalmente cortado, su aspecto desalineado y sus ojos que parecían que escurrían un líquido rojo oscuro, con la tonalidad de piel azul. No mencionó nada. Solo señaló hacia una dirección. Miré a lo lejos y era una salida, aunque fuera metafórica. Tenía que intentarlo. Pasé por mirada a Sammy. Podía ver su cuerpo en la misma tonalidad de piel que Clara, pero él tenía un enorme agujero en el costado de su cabeza que parecía como si algún monstruo le hubiera arrancado esa parte de un solo mordisco. Entre varias personas podía ver a familiares que tuvieron un deceso, amigos, incluso 2 viejas mascotas de mi niñez. Incluso recuerdo haber visto a personajes como la princesa Diana, Gandhi, Luther King, etc. No conocí obviamente a todas esas personas, pero por alguna razón así lo hubiera querido. Al menos eso me dio a entender mi subconsciente. Por cierto, ellos también pueden ver en el estado en el que su cuerpo murió. No fue lo más lindo, pero a estas alturas ya nada lo es. En fin, crucé el cementerio y una puerta enorme se abrió. La oscuridad reinaba entre mi visión, hasta que de pronto vi una luz muy tenue azul. Se acercó muy deprisa y me manifesté en una casa. El día estaba totalmente azul, ya sea que estuviera nublado o por el atardecer del día. Salgo por la casa al patio. Encuentro con una persona muy parecida a mí. En realidad, en el momento no lo pensé, pero ahora que lo veo, era yo.
Describiré más o menos la conversación que tuve conmigo mismo. Hola. ¿Eres yo? ¿Qué haces aquí? Me manifesté, no lo sé. Todo lo que me ha pasado ha sido una mierda, solo quiero volver a despertarme. ¿En serio? ¿Por qué? No entiendo tu interés en vivir en el mundo real. Aquí podemos tener lo que queramos. Podemos coger y drogarnos sin parar durante días. No tenemos hambre, somos como dioses aquí. ¿Qué nos hizo pensar así? La soledad, supongo. Ambos sabemos que es nuestro mayor miedo. No hay otro por más horrores que vivamos. Terminar solos es el peor de nuestros castigos. Nacemos solos y morimos solos, entonces no tenemos que vivir solos todo el tiempo de vida que nos queda. No lo creo. Nunca hemos estado solos. Siempre tenemos a nuestra familia, amigos. No debemos sentirnos así. Aún no lo entiendes. No es solo eso. Es un sentimiento que persiste en nuestra cabeza y tú lo sabes mejor que yo y mejor que nadie. Hemos presenciado, escrito cosas horribles, pero nuestra debilidad es la soledad, y aunque no lo estemos, esa sensación siempre estará con nosotros aunque tengamos una infinidad de esposas, hijos, amantes o amigos. Eso es lo que somos tú y yo. Somos basura que debe ir en la basura. Aunque te digan que no es así, así es porque así nos sentimos. De verdad, siento que hablar contigo es como hablar con mi peor enemigo. Es porque lo somos. Nadie te odia tanto como tú mismo. Ay, mira la hora. Supongo que se nos acaba el tiempo. Mira, fue un gusto hablar contigo, Charles. De Charles a Charles, te desearía la mejor suerte, pero espero que te pudras en el infierno, cuanto menos en una celda. Maldito egocéntrico. Después de su despedida desperté. Me encontraba en una cama de hospital. Estaba totalmente desorientado. No sabía nada de lo que había ocurrido ni por cuánto tiempo estuve inconsciente. Pensaba que todo había acabado, pero de pronto que recordé que este es el mundo real, estaba esperando a que me tomaran unas esposas para un juicio o para que directamente me encerraran. Para mi sorpresa no fue así. Supusieron que era una de las víctimas de Mark, tal como me lo contó uno de los tantos policías que vinieron a interrogarme. Mark ahora es un prófugo de la ley, acusado de múltiples asesinatos, por mencionar el adicional del secuestro de 10 personas y la experimentación con humanos. Me dejaron de molestar por un par de días hasta que me dieron el alta en el hospital. Salí y solo contemplaba el mundo real, el aburrido y peligroso mundo real. Al final, tuve razón, podría decirse. Nadie me odia tanto como yo. Pero no por eso mi último plan no se llevaría a cabo. Estuve algunos días viendo, más que nada a las personas, preguntándome si algún día podría volver a sentirme como ellos, vivo, con ganas de vivir en el mundo real y no en una mentira, como lo son mis alucinaciones con esa mierda que creé. Conforme pasaron las semanas, me di cuenta que no. Traté, y cuando digo traté, fue porque así fue. Traté de continuar con mi vida, pero al parecer hay cosas que nunca sanan completamente. El 13 de mayo la policía y el gobierno interceptaron a Mark. Lo encontraron deambulando en una carretera del país. Estaba en un estado de drogadicción del cual desconocían casi por completo su paradero. Y digo casi porque lo más similar que tienen son mis análisis cuando estuve en el hospital. Parece que Mark no contó con eso. Así como las autopsias de los cadáveres que dejó Mark. Todos tenían la misma droga. Por lo que comenzarían un proceso de investigación y evidentemente Mark me delataría. Es mi fin. Supongo que hasta aquí llegó mi camino. Me gustaría comentar que el mundo real así es. Todo se solucionó por un momento tan rápido que llegué a pensar que todavía estoy en ese lugar donde Mark violó tantas reglas morales como le fueron posibles. Espero que nada más hayan sido reglas. Pensé en huir, no lo sé, a México o a Sudamérica, pero supuse que sería algo complicado o que ya era demasiado tarde. Quería irme a mi manera. Tomé todo lo que me quedaba de mi droga para estar en el trance de ilusión, de manera indefinida, y morir después por deshidratación o por falta de alimento. Bloqueé lo mejor que pude la casa y estaba listo para morir. Y aquí estamos, amigos, en mis últimas palabras escribiendo esto.
No le veo mucho sentido. La realidad es que en mi cabeza todavía está ese pensamiento persistente que sigo ahí. Sigo en el trance. Hace un par de días mi familia se enteró de mi viaje al hospital y ofrecieron ayudarme con todo y me dieron una amorosa y cálida bienvenida. Mi ex compañera de la universidad me dijo que me amó durante bastante tiempo, que si quería después de salir del hospital podríamos ir al parque a tomarnos de la mano o conocernos mejor. ¿Ven a lo que me refiero? Es muy extraño. También me quedan muchas incógnitas por resolver. Y quién sabe, es probable que tú mismo seas un producto de mi ilusión. Es muy probable que únicamente existas porque yo te estoy imaginando y toda esta carta sea una especie de despedida o revelación piadosa para mis creaciones. La vida es un largo y extraño misterio, pero creo que mi participación en todo esto se acabó. Vivan su realidad, bola de idiotas. Yo viviré una mentira con una familia feliz, con hijos exitosos y una esposa que me ame mucho. Será una mentira, pero al menos moriré con la felicidad que siempre quise tener. Es lindo despedirse al menos de esa manera. Epílogo. El mundo parece que se volvió loco. Parece como si todos los países cambiaran de parecer en cuanto a las ideas que sostenían. El cambio climático se volvió más drástico en los últimos días. Nadie se puede explicar el por qué y me tienen que encargar casos de hace un tiempo para archivarlos. Bueno, este caso en particular ha llamado bastante mi atención. Mark Harris quedó con un daño irreparable en su sistema nervioso. No hay más remedio. Una muerte cerebral a la persona que trata enfermedades mentales. Vaya ironía, ¿qué es eso? Supongo que al final el drogadicto no dirá ni una palabra. Al menos Charles Maguire dirá qué demonios está ingiriendo entre ellos y qué es exactamente. Hay cosas que uno no puede explicarse. Sobre, por ejemplo, la sustancia que consumieron. Así como por qué, cuál era el fin, para qué secuestró a esas personas sin tener relaciones sociales y por qué les ingirió esa droga, qué era lo que hacía. Esto es de lo más raro que me ha tocado archivar en estos 10 años de la comisaría. Algunos pocos describieron su relación como meramente profesional, pero se negaron a dar más detalles acerca de eso. Entre los balbuceos de Mark Harris, repetía mucho por su bolso, el cual, como es obvio, no tenía nada. La investigación se ha cerrado. Esta nota es para dejar en evidencia las inconsistencias sobre este caso. Mark Harris recibió eutanasia por parte de sus familiares y poco después Charles fue encontrado muerto en su residencia. ¿Y qué creen? La autopsia reveló que todavía seguía con la misma sustancia, la cual no está en las listas de drogas del gobierno, pero ya está en análisis. Este caso de momento seguirá cerrado, hasta que no se encuentren más evidencias o algún otro indicio como el bolso de Harris, el cual se desconoce qué llevaba dentro. Ahora es donde entro yo. Si ambos eran científicos, deberían tener archivos o algo que nos haga entender mejor lo que ocurrió. Pero bueno, creo que eso es poco probable. Seguramente registraron bien el laboratorio de mierda, pero siento que la casa quizás no tanto. Pareció una muerte casual. Me pregunto si realmente habrán investigado bien la residencia del señor Maguire. Supongo que mientras no hayan pasado los días, el lugar seguirá intacto. Es decir, ¿qué podría encontrar? Es más, algo morboso que otra cosa. Pero después los mantendré al tanto sobre lo que encuentre, si es que hay algo que encontrar. De todas formas, ¿qué podrían haber ocultado? ¿No?